noche, capítulo 23 del libro de Lucas, versículo 39. Contarte una historia que es conocida, pero quisiéramos que hoy poder verla por un día especial que tenemos hoy en Argentina, que hablamos sobre la elección. Y vamos a hablar, tenemos ahí, sobre la elección. Capítulo 23 del libro de San Lucas, versículo 39, dice su palabra, leímos en el nombre del Señor Jesús. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Es la historia que habla en aquel tiempo en el que los romanos estaban, las crucifixiones eran bastante normales para el tiempo en el que ellos vivían. Y exponían a las personas, a los homicidas, a los ladrones, a aquellos que estaban, por ejemplo, en rebeldía, y los mataban públicamente, ¿sí? Delante de la gente, en un lugar, en algunos despeñaderos, en algunos lugares. Y aquí relata, por ejemplo, cuando relata la crucifixión de Jesús, y en esos tiempos de la crucifixión que nosotros leemos aquí, dura este día nada más, pero según historiadores a veces duraban días. Colgaban a las personas en aquel lugar y las dejaban ahí a veces días para que la gente pasara y viera, ¿sí? De alguna manera qué es lo que estaba pasando. Y yo no quiero hoy hablar justamente de la crucifixión por una manera particular, sino más bien de lo que le pasó a estos dos ladrones que están al lado de Jesús. Según el libro de Mateo y de Marcos, según esos libros, ambos ladrones, cuando fueron crucificados, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús, le injuriaban, hablándole, diciéndole: si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ese lugar, sálvate tú, ¿sí? Y sálvanos a nosotros, ¿sí? Porque Jesús tenía escrito arriba de la cruz, le habían puesto el rey de los judíos, y algunas cosas con la cual, más que nada, tratar de alguna manera de hacer ver, y a Jesús lo habían mal condenado, no le habían encontrado justamente alguna culpa alguna, según Pilato, y muchos de los que estaban ahí. Sin embargo, por blasfemia y por algo parecido, dijeron delante de las personas, y lo condenaron a muerte. Y cuando uno ve que en el último tiempo de estos dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ve la historia de ellos, que ellos ambos dos comienzan a injuriarlo, a decirle este tipo de cosas, estando condenados, estando crucificados al lado de él. Y no solamente él, sino muchas otras personas que estaban ahí abajo. La multitud esa que se juntó ese día era la misma que 2 semanas atrás, un tiempito atrás, cuando Jesús entraba arriba de un burro, adoraba y decía: Hosana, ¿sí? O sea, Dios me va a salvar, Dios salva a mi vida y a mi corazón. Y sin embargo, hoy habían cambiado muchísimo de opinión. Y digo que muchas veces en la vida uno siempre escuchamos, y es de uso cotidiano, que cuando uno está en los momentos a veces más difíciles de la vida, es cuando a veces toma decisiones, a veces buenas y a veces malas, lógicamente. Y uno tiene este tipo de cosas que nos suceden y que nos pasan. Y en este caso, uno de los dos malhechores empezó a mirar al que estaba en el medio y empezó a reflexionar primero sobre su vida, y miró al que estaba del otro lado, que también le injuriaba y le hablaba: bájate de ahí, si tú eres el Hijo de Dios, como dijiste, y si hiciste tantas señales entre aquellos, ¿por qué hoy no tomas la decisión de bajar de ahí de la cruz? Pero mientras esto estaba sucediendo, mientras él veía su propia vida y veía la vida de su compañero
aquel ladrón que estaba de aquel lado, miró al del medio, miró a Jesús. Y ese Jesús tal vez que estaba bastante más desfigurado de lo que habían visto ellos en medio de las personas, porque a las personas las golpeaban tanto que quedaban desfallecidos antes de crucificarlos. Y después los colgaban ahí en un madero. Pero a pesar de eso, le reconoce y le ve. Y cuando le ve, algo pasa en el corazón de este hombre. Un hombre que no tenía ninguna chance, casi ninguna, de poder tomar ahora una mejor decisión. La mejor decisión lo había tenido que tomar antes de que lo tomaran y lo condenaran. Sin embargo, ahí tomó malas decisiones la mayoría de los días de su vida, que lo llevó tanto a que la gente de aquel lugar lo condenara. Lo condenara a muerte públicamente en la cruz, en una cruz, junto con otro de los suyos. Y en este caso tuvo la virtud de encontrarse con Jesús en el medio. Y estando ahí en una situación quizás última de dolor, mientras lo injuriaba, en un momento dejó de hacerlo. En un momento que escuchó que los demás lo hacían, él dejó de hacerlo. Comenzó a mirar a Jesús sufriendo ahí a alguien que en realidad no tenía nada que ver con la situación. Y quiero llevarlo a un tiempito antes de esto. En el mismo libro de Lucas 23, versículo 13, sucede algo. Entonces Pilato dice, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de los que ustedes lo acusan. Y ni aun Herodes, porque rendían de él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, dice. Pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucifícale. Y les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Unos días antes de esto, la multitud lo había alabado a Jesús. Había entrado en la ciudad. Y unos días después, dicen algunos de los escritos que nosotros tenemos, que muchos de los escribas de aquellos sacerdotes de aquel tiempo, de los religiosos, en aquel momento hablaron entre la multitud para convencer a muchos de que en vez de cuando digan ¿a quién quiere que nos suelte, si a Barrabás o a Jesús? Digan a Barrabás. Y este Barrabás era un hombre revolucionario, sedicioso, homicidio, era lo que había cometido. Y este hombre, hermanos, en aquel tiempo, en las fiestas estas, porque venía una de las fiestas de los judíos, el dirigente, de alguna manera, le soltaba a alguien. Tenían esa virtud de soltar a algunos de aquellos que estaban presos y los dejaban en libertad. ¿Sí? Entonces Pilato, después de que en realidad no encuentra en este hombre culpa alguna, dice, bueno, lo voy a soltar, es mi oportunidad para soltar. Pero el pueblo, dice, de algunos que estaban ahí, algunos de los discípulos, Juan lo miraba de lejos, muchas de las mujeres que estaban ahí, que lo habían seguido durante unos años, que habían estado con él, comenzaron tal vez a decir, esta es nuestra oportunidad de comenzar a decir Jesús. Jesús, seguramente ahora es nuestro momento. Sabían que lo habían golpeado, sabían que estaban a punto de matarlo, tenían miedo, tenían temor. Hacía horas Pedro lo había negado. Estaba al lado del fuego diciendo, bueno, yo no tengo parte con esto. No quiero saber nada con esto.
Y después de toda esta situación, cuando lo ven que lo están crucificando, ¿sí? Ven que hay alguien al lado de la cruz, un hombre, uno de los ladrones, que no había hablado, que no hay palabra de ellos más que de injuriarlo, de decirle cosas a Jesús. De repente cambia el discurso. Es que aún en la cruz, en medio de las dificultades, Jesús algo irradia y algo hace en la vida de las personas. En este hombre que era un ladrón, que era una persona totalmente ajena, que no tenía chance alguna de poder hacer algo, dice estas palabras. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Le dice al amigo. Nosotros, a la verdad, escuchen, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, que está aquí al lado tuyo, ningún mal hizo. ¿Reconoce a Dios? ¿Escuchó? ¿Reconoce que es un pecador? Y dice, y este que está aquí, esto es injusto. En este lugar debería estar Barrabás. Barrabás, que no tenía chance. Él sabía que Pilato iba a largar a uno. Él sabía que iba a estar. Y en aquel tiempo presentaban a uno a la derecha. Y en este caso era él. Estaba preso hace unos días, que lo habían tomado. Y le dijeron, bueno, pero tal vez tengo alguna chance. Yo soy un sedicioso, soy un revolucionario, me he levantado contra esta nación. Y he matado también a alguien. Pero bueno, tal vez el otro que esté allí sea más malo que yo. Y la gente me elija verdaderamente a mí, a Barrabás. Y tal vez un poco de esperanza tendría este hombre. Tuvo esperanza hasta que uno de los que lo vino a buscar, él le preguntó, dice, ¿quién es mi contrincante? Decime quién es. Dice, mira, dice, no sé si escuchaste de un nazareno, de un maestro, de un rabino. Dice, Jesús, sí, el que hace milagros, el que la gente ama, el que aclamaron aquí entrando en la ciudad. Sí, la esperanza de este hombre, hermano, dijo, en medio de la multitud, ¿quién lo elegiría a él? ¿Quién podría elegir a alguien que era un homicida y un sedicioso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Sin embargo, la gente de aquel momento comenzó tal vez en sus primeras cosas a creer en Dios. Pero cuando vienen, hermanos, las pruebas, cuando vienen las dificultades, muchos de los que estaban ahí comenzaron a callar. Cállate. Y comenzaron otros a pedir por Barrabás. Y este Pilato, que tal vez estaba en el medio de ahí, no podía creer lo que estaba sucediendo. Primero escuchó algunas voces de Jesús, porque era normal. ¿Quién quería verlo muerto? Nadie, más que aquellos religiosos de aquel tiempo, más aquellos que lo querían condenar por algo que en realidad no había hecho. Y todo el pueblo en realidad, porque dice que el pueblo estaba ahí. ¿Cómo lo iban a condenar? Y sin embargo pidieron más de una vez, pidieron 2 veces, pidieron 3 veces por este Barrabás. Hasta que Pilato dijo, no puedo creer lo que está pasando. Él quería desligarse tal vez de la situación, pero no pudo, porque el pueblo había pedido por alguien que en realidad no merecía. Es que Dios, aun en medio de las situaciones injustas, logra que alguien que no tenía gracia, que no tenía nada, que no tenía ninguna chance de poder salir libre, pudiera hacerlo a causa de que Él tomó el lugar en la cruz por Barrabás. Entonces uno cuando ve esta historia puede ver que en realidad muchas veces las voces de las multitudes no son las más justas. Las voces de las personas no son las más justas. Porque a veces suceden cosas que no son justas, que no son así. Y cuando vemos esta historia vemos que uno, hermanos, en la vida tiene un montón de veces elecciones para tomar. No como las que tomamos hoy, que fuimos a la urna a depositar un voto de confianza a alguien que nosotros tenemos esperanza. Pero por otro lado, siempre en las vidas nuestras nos pasa y nos sucede que pasamos por diferentes momentos difíciles en los que tenemos que elegir a Jesús o tenemos que elegir otra cosa. Y en la vida siempre van a aparecer esas situaciones, siempre van a estar.
Siempre va a haber una lucha entre lo que pasa internamente y lo que yo quiero hacer con Jesús mismo. Y este hombre, hermanos, porque la historia no termina ahí, este hombre le dice a Jesús estas palabras: no, más ningún mal hizo. Y luego de que dejó de mirar al hombre, lo mira a Jesús. Y fíjese las palabras que utiliza este hombre: acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino. Primero, este hombre simplemente quería ser recordado. Pero escuchen las palabras de Jesús. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, nosotros muchas veces queremos de Jesús simplemente una parte de él. Ser recordado cuando vengas. Jesús le dice: hoy, no dentro de un tiempo, hoy mismo estarás conmigo. O sea, nosotros queremos una parte nada más. Queremos simplemente ser recordados. Este hombre tal vez pensó, dice: bueno, son mis últimas palabras. Las últimas palabras que digo. Sin embargo, así como hay personas que son valientes de tomar buenas decisiones como este hombre, de no importarle lo que la sociedad y lo que el mundo dijera en ese momento, ahora vas a tomar esta decisión, ahora lo vas a mirar a Jesús, luego de que tantas cosas pasaron en tu vida, a pesar de ese dedo acusador que tenía la gente, a pesar de que el compañero que no pudo abrir la boca, por acá nos dice que respondió, porque no pudo decir nada, ahora lo vas a hacer. Si no ves que vos sos malo, que no tenés chance, que no tenés oportunidad. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros que estábamos en la última oportunidad? ¿Y cómo sabes tú que no es la última oportunidad esta que tienes esta noche? ¿Cómo sabemos nosotros cuánto vamos a vivir, qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo sabemos cuándo es la oportunidad de poder acercarnos a Dios? A pesar de que muchas veces en la vida uno dice, no soy tan bueno como merezco. Uno cree que uno viene a la iglesia porque ya soy bueno, porque ya uno no tiene problemas, porque no tiene dificultades, porque no tiene cosas. Y en realidad muchos que estamos aquí tenemos un montón de problemas, un montón de situaciones que resolver, un montón de cosas en nuestra vida que no sabemos qué hacer. Pero no esperemos hasta último tiempo como este hombre. Ahora este hombre toma una gran decisión. Dice: acuérdate de mí, acuérdate de mí. O sea, quería ser recordado nada más, pero Dios dice: no cuando venga ya. Jesús le dice: hoy mismo, hoy te estoy respondiendo ahora. La respuesta de Dios es siempre inmediata. Y en el momento en el que Jesús responde esto, 2 versículos después dice que Él muere. O sea que estaba en el último momento, y con las últimas fuerzas de las palabras que dijo, le habló a una persona que estaba condenada junto con él ahí, para poder salvarlo. Este Jesús que estaba en esta situación, hermano, que no podía prácticamente respirar y que le costaba poder hablar y decir, por decir algunas palabras, el dolor era insoportable. A pesar de eso, le dice: no vas a ser solamente recordado, ni va a ser dentro de mucho que te va a pasar eso. Hoy mismo estarás conmigo. Amén. Y es más, Él le dice en el reino, Jesús le habla de un paraíso. Él habla de un lugar nada más. Dice: no, quiero ese reino del que hablas tú. El paraíso, que traducido habla de un jardín. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos del jardín del Edén, era un jardín, un lugar especial en donde Dios había preparado para el hombre. Este hombre toma buenas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, hermanos, tenemos que decidir entre Jesús y lo contrario? Y es fácil decidir. ¿Vieron qué fácil? El pueblo al principio decía, sin problema, ¿cómo es posible que yo no elija a Jesús, que fue el que me salvó? Ahí estaban muchos de los paralíticos que no podían caminar, muchos de los ciegos que no podían ver. Estaban ahí en la plaza. Le fue bastante fácil al principio decir: vamos a soltar a Jesús para que vuelva a estar con nosotros. Pero la presión, escuchen muy bien, la presión de la gente, las situaciones de la vida, llevaron a que algunos empezaran a decir Barrabás. Y eso empezó a contagiar a otros. Entonces fíjense, primero, ¿a quién tiene a su lado? ¿Qué está haciendo el que tiene a su lado usted?
los amigos, las personas que tenemos. Ahí miran para los costados, ¿quién le pasa? ¿Qué le pasa? Porque la multitud de consejos muchas veces no es la mejor. Nosotros solo tenemos que ver, mirar lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Dios tiene algo para regalarnos, hermanos, para nosotros. Y en estos tiempos en el que nosotros elegimos, un día acá en Argentina de democracia, ¿cuánto más aprender nosotros a poder decidir? A poder saber qué es lo que Él tiene para nuestras vidas, qué es lo que Él va a hacer con nosotros. Cuán importante es decidir por Dios. Porque cuando vienen los pequeños problemas y las dificultades, como tuvieron estos al lado de la cruz, ¿sí? Y escuchamos a otros decidir mal, en general nosotros solemos tomar las mismas decisiones que las personas que nos aconsejan. Por eso es importante saber quién nos aconseja, a quién le prestamos nuestra vida, qué es lo que escuchamos nosotros de otras personas, cómo nos aconsejan a nosotros en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque según lo que el otro hace, muchas veces hacemos nosotros. Y estamos involucrados en qué? En elegir, en realidad, tal vez no cosas buenas. Dice, está Jesús ahí. Claro, yo lo puedo distinguir. En general nosotros sabemos cuáles son las cosas malas y las cosas buenas de la vida. Nadie nos tiene que decir demasiado. Sabemos en general cuál es el camino. Pero en general hemos distorsionado todo eso. Y hemos andado, o andamos tal vez, en otros caminos bastante más sinuosos y más peligrosos y más oscuros y más difíciles de llevar. Entonces cuando caminamos por ahí, lógicamente, si nos alejamos, si nos vamos alejando de Dios, muy probablemente nos sucedan cosas, nos pasen cosas difíciles, cosas complicadas, cosas en las cuales no sabemos, pero en un momento uno de estos ladrones, uno de los soldados lo toma de la mano. Y él sabía lo que le esperaba. Se fue y cuando lo condenaron a crucifixión. Y él no supo cómo, pero estaba en esa cárcel esperando esa noche tremenda, esa cárcel oscura, húmeda, sin nada, sin comida, sin poder tener ninguna solución. Lo mismo le pasó a Barrabás. Pero miren que Barrabás, siendo una persona que estaba también en una condición difícil, Dios lo alcanzó con su gracia y lo salvó. Y este hombre que estaba ahí al lado de la cruz de Jesús pudo también tomar una buena decisión. Ahora, hubo alguien al lado de este Jesús que nunca cambió de parecer, que no cambió, que tuvo la posibilidad y no cambió, que tuvo a Jesús al lado y no cambió, que tuvo la virtud de tener, muchas veces uno no tiene esa capacidad, no tenemos a veces esa esperanza. A veces parece ser que la vida no nos da más posibilidades. Pareciera que no tenemos más, que las hemos agotado todas. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. He dicho, bueno, pero ¿y cómo sigo ahora? ¿Y cómo hago para seguir? Y aparece, como a Barrabás, una chance más, otra oportunidad. ¿Cómo es posible que me sucediera a mí? Dijo Barrabás. Y estando así, cuando vio que Jesús estaba del otro lado y que la gente iba a elegir, dijo, bueno, no tengo más salvación, no tengo más esperanza, hasta que empezó a escuchar su nombre. Una persona odiada por la sociedad, no la querían las familias, no la querían las personas, no lo querían los gobernantes, no lo quería nadie. Y sin embargo, escucha de esa misma gente que en vez de salvar a Jesús, lo salvan a Él. ¿Y ese Barrabás, hermanos? Ese Barrabás es algo típico de nosotros. Nosotros estábamos condenados. Nosotros no teníamos solución. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros no teníamos manera de vencer. No teníamos manera de escapar. No había lugar en donde nuestro corazón nos pudiera ir tan tranquilamente, sino que siempre encontrábamos dolor. Y por donde caminamos muchas veces es dolor. Y no sabemos cuál es lo que nos espera. En realidad sí sabemos qué es lo que nos espera. Él sabía qué es lo que le esperaba a Barrabás. Lo había visto.
Había pasado muchas veces caminando y ahí estaban crucificando a unas personas. Y él decía, yo no estoy portándome bien, no estoy haciendo bien las cosas. Y tal vez algunos de los compañeros sin mirar, tal vez no querían ver, porque no era lindo mirar, no era algo agradable para mirar. Sin embargo, él iba camino a eso. Y también cuando lo tomaron dijo, bueno, no tengo chance. Sin embargo, en el último momento, es salvado por alguien que tomó su lugar. Alguien tomó el lugar de Barrabás. Y este hombre que estaba al lado de la cruz, quizás es la primera mención que hace la Biblia, porque él utiliza a Jesús, dice, acuérdate de mí. Es el primer hombre que le habla, que intercede, que toma a Jesús como el intermediario. Un ladrón que estaba al lado de la cruz. Alguien que no tenía chance, que no tenía posibilidad. Alguien odiado, alguien sin esperanza. Puede abrir los ojos y puede ver. Él que no tenía capacidad de poder distinguir entre lo que hacía y lo que no hacía. Que salía ya últimamente, por eso lo tomaron preso. Por eso lo agarraron junto con el otro. Y se ven aquí, vas a morir, algunos decían, y él no quería, ya le daba lo mismo. Poder estar vivo o no estar. Y cuando fue y lo clavaron en la cruz, probablemente insultaría, estaría mal, angustiado. Su familia no estaba y lo habían perdido, no sabían en dónde estaba. Hacía años que tal vez no nos veían. Pero ese día, mirando las palabras que decía él mismo, viendo las palabras del compañero, miró a Jesús y se acordó de este hombre. Jesús no pasaba desapercibido en la vida de las personas de aquel tiempo. Jesús era bien conocido por muchos ahí. Había hecho cosas, tal vez en la vida de muchas de las personas, pero había hecho algo en la vida interior de muchos. Y este hombre, que estaba perdido, que estaba sin esperanza, aún en el último minuto de su vida, antes de las últimas palabras de Jesucristo, antes de tener la última chance, lo aprovechó. Aprovechó el último minuto que tenía. La última chance de su vida la aprovechó. Y le dijo, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo hablas estas cosas? Nosotros sí somos merecedores de esto. Por los hechos que nosotros hicimos. Pero ningún mal ha hecho. Escuche las palabras, ningún mal hizo. Y dice, y mirando, fíjese qué interesante. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ten memoria de mí. Quizás los demás que estaban del otro lado no tenían ninguna confianza. Ninguno se había animado. No vemos que los discípulos hayan luchado ahí para que Jesús hiciera otra cosa. Y sin embargo cuentan la historia de este hombre, que tal vez simplemente el soldado más rudo escuchó de este hombre. Y Lucas lo relata. Lucas relata este momento. Lucas, que era una persona que escribía con mucha pasión y con mucha definición de las cosas pequeñas, que nos contaba las pequeñas cosas de las historias, nos habla de este hombre. Mire si no será recordado. Es tan recordado que esta noche estamos hablando de él. Amén. Es tan recordado que lo que hizo él, muchos de nosotros ya lo hemos hecho, pero otros todavía no tomamos la decisión. Todavía estamos en el camino ahí, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Y cuando uno vive, hermanos, muchas veces sin esperanza, es porque no han podido palpar lo que este ladrón palpó. Primero se vio él pecador, se vio él que no tenía chance. Primero lo hizo él. Después vio que también el otro tenía pecado, el compañero de él también tenía pecado. Luego vio que Jesús era el único camino a elegir. Ningún mal hecho, ningún mal ha hecho. Entonces le dijo, se animó a hablarle, a decirle, en el medio clavado,
con el dolor, a decirle: Jesús, acuérdate de mí. O sea, hay palabras, hay visión, hay algo que hace en busca de lo que quizás durante toda la vida nunca hizo, y en el final de sus horas sí pudo hacerlo. Si él, hermanos, en esta condición que yo le conté, pudo tomar una buena elección, ¿cuánto más nosotros? Que hoy usted está tranquila, sentado ahí, mire, el aire está en 25, el ventilador ahí, está tranquila. ¿Cómo no podríamos tomar nosotros esa decisión en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos van a pasar cosas para que entendamos que este Cristo verdaderamente quiere salvarnos, no de las cosas exteriores de la vida? Porque Jesús justamente no vino a eso. Muchos de los que lo veían, que lo estaban crucificando y que después murió, dijeron: murió nuestra esperanza. No tenían más, no tenían nada más. Relata que dos que iban caminando a los 2 días de que esto sucedía, y que iban caminando a una ciudad, Emaús, que estaba ahí cerca, decían: pero nosotros creíamos, teníamos confianza, teníamos esperanza de que Él era el que iba a salvarnos, y sin embargo hoy está muerto, ya hace 2 días que está en esta condición. O sea, las personas habían perdido la esperanza, muchos perdieron la esperanza porque creyeron que el mensaje de Jesús era justamente para solucionar lo que se ve, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos muchas veces arreglar con nuestras manos. Pero Cristo vino a arreglar lo que tú no puedes arreglar y a ofrecerte lo que tú no puedes hacer, y a darte aquello y a limpiarte en donde no llega el jabón que tienes en tu mano. No tienes manera de limpiar el corazón, no tenemos manera de poder acercarnos a Dios de otra manera. Dios vino a liberarnos justamente de eso, de las prisiones que no son externas, que son internas, las que te atan a cosas que te hacen, en vez de pedirle a Jesús y estar más cerca de Él, estar más cerca de otro. Y que no sabes cómo hiciste, pero tomaste una mala decisión. Y cuando vuelves a la plaza llena de gente y vuelves a escuchar, vuelves a tomar una mala decisión. Y cuando vuelves a la plaza una vez más, vuelves a tomar, como dice aquí la Biblia, 3 veces, dijeron: libérame a este y no a él. Entonces eso causa en el ser humano un problema tremendo, porque no sabe cómo salir de las prisiones que no tienen que ver con lo exterior, sino con lo interno. Cuando no recibes esa paz de parte de Cristo, cuando no sientes esa paz de parte de Dios, muchas veces en la vida somos personas que no tenemos esperanza. Ahora hay momentos, mire, ayer me pasó algo. Ayer estábamos en una reunión, en un congreso en Buenos Aires, y en un momento, en una de las oraciones, hermanos, que en ese momento éramos pocos, porque estábamos en otro lugar, y la verdad que, hermanos, la presencia de Dios se hizo notable entre nosotros. O sea, yo estaba con los ojos cerrados, pero no me quería ir de ahí. No quería abrir los ojos, no quería moverme, no quería hacer nada, porque sentí como que algo estaba en el lugar. Y era Dios que estaba ahí con nosotros, que se movía entre nosotros. Entonces, sentí esa paz de saber que Él tiene el control de las cosas en las que yo no puedo tener el control. Y hermanos, sentir eso es sentir como hizo este hombre. Es decir: Señor, yo no estoy en las mejores condiciones. Estaba crucificado, pero utilizó lo único que le quedaba, que era su boca, su voz. Y ahí se declaró primero culpable. Señor, perdóname. Yo sí soy culpable. Yo sí estoy condenado aquí porque mis hechos lo dijeron. Es verdad todo lo que dijeron. Yo merezco estar en esta condición, pero tú no. Y tú sí, le dijo al amigo. Pero el amigo no tomó la misma decisión que él. Entonces, hermanos, en esta noche de elección, permítete elegir a Cristo. Amén. Siempre elegir a Cristo. Cuando nosotros pasamos, hermanos, y vas a pasar por dificultades varias en la vida que te van a alejar
del camino, que te van a alejar de elegir a Dios, que te van a alejar de la iglesia, de las reuniones, de los grupos. Si vuélvete, o sea, métete en lo que la palabra de Dios te dice. Dios te llama aún en medio de situaciones en las que Él está sufriendo, aún en situaciones que no son buenas, difíciles en la vida. Dios da gracia a aquellos como nosotros, como Barrabás, que sin ninguna chance, sin ninguna posibilidad, sin haber hecho nada bueno, estando muertos, la Biblia dice, en delitos y pecados, de ahí mismo nos sacó Dios. Y ahí en medio del dolor y en medio de la situación nos llevó a un lugar de luz, un lugar de paz. No hay nada que el hombre pueda hacer por algo de paz en el corazón. No hay nada que te llene más que Dios mismo, que te está ayudando a poder salir de situaciones límites en la vida. Y es eso lo que nosotros hacemos aquí. Le cantamos, adoramos, porque Él un día transformó nuestra vida, porque Él un día nos dio esa chance, porque un día nos sentimos así, porque un día fuimos elegidos, porque un día no tenía yo la posibilidad, pero Dios me la dio. Y en esta noche Dios también te da la posibilidad a ti. Yo no sé, hermanos, muchos de los que estamos aquí pasamos por diferentes cosas en la vida que hemos vivido, claro que sí. Y algunos muy duros, cosas muy graves nos han sucedido. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar del camino del que nos trajo hasta aquí, hoy, así como ellos en el último momento de sus vidas tuvieron chance, tú la tienes hoy también. Amén. Y puedes acercarte a Dios y puedes decirle: Señor, acuérdate de mí. Amén. Acuérdate de mí. Y Dios hay algo que siempre hace, hermanos, que Dios conoce nuestro nombre. Él sabe quién eres, sabe por lo que has pasado, sabe lo que te sucedió. Y cuando Jesús hace eso, hermanos, cuando vio la sinceridad de este ladrón arrepentido, le pudo decir: hoy estarás conmigo, no simplemente en mi reino, sino en el paraíso. Y no simplemente vas a ser recordado, vas a estar conmigo. Hay una diferencia entre lo que nosotros pedimos y lo que Dios nos ofrece y nos da. Dios siempre te va a dar más de lo que tú estás pidiendo, porque Dios te da más paz de la que nosotros decimos: con un poquito de Dios simplemente me alcanza para vivir. No sé si alguna vez has pedido así, un poco mejor nada más. Necesito que cuando la mente uno la tiene saturada de cosas y dice: bueno, yo con un poquito de iglesia me va a hacer bien. ¿Sí? Pero Dios en realidad quiere llenarte tanto que tu vida sea diferente, que vivas verdaderamente en plenitud, no simplemente para tirar un día más. Si mañana vas a volver a necesitar de Dios, como necesitamos comer o necesitamos otras cosas, pero Dios, hermanos, es algo que transforma nuestra vida diaria. Así que